Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals, estamos aquí listas con el uniforme y el matcha para un nuevo episodio. Y el episodio de hoy está 100% creado para vosotras porque ha sido un recopilatorio resumen de muchas de las preguntas que me hacéis en el consultorio, que por cierto os recuerdo que en mi Instagram, claudia.fontanals, los miércoles hacemos el consultorio, que me podéis preguntar lo que queráis y yo respondo con herramientas, con episodios del podcast, con lo que crea que más os va a ayudar, porque al final muchas veces me llegan mensajes y no puedo llegar a todo, pero sí que utilicé ese ratito para poder conectar con vosotras, hablar y al final ayudaros, que es lo que más me gusta. Y a raíz de muchas de las preguntas encontré un mínimo común de a lo que se reducen muchas veces, porque detrás de diversas expresiones de lo que nos pasa hay una necesidad detrás, y es el constante no es suficiente, no soy suficiente, no hay suficiente. Y el episodio de hoy viene dedicado a esto, viene a cuándo es suficiente. Porque muchas veces nos estamos constantemente poniendo metas, poniendo objetivos y siempre nos parece que no es suficiente. Y aunque lo alcancemos es efímero porque ya estoy en el siguiente objetivo. Y estamos en una constante que nunca es suficiente. Y cuando yo me creo que nada es suficiente, resulta que yo no soy suficiente. Porque si nada de mi entorno es suficiente, eso quiere decir que yo no soy suficiente, no soy merecedora de ello. Y eso es lo que nos ha llegado a pasar a muchas, ¿no? De llegar a un punto de decir, mi entorno no me satisface, mi entorno no es suficiente, no me siento como yo me querría sentir, entonces debe ser que el problema está en mí, que yo no soy suficiente. Porque claro, si el entorno no me demuestra ejemplos de cosas que me habéis dicho, si no encuentro una pareja que me lo demuestre, si no encuentro aquel trabajo que me tiene que pagar lo que yo considero necesario, si no tengo aquellas amigas que me respaldan y apoyan como yo creo que merezco, entonces es que nada es suficiente, yo no soy suficiente. Y hoy venimos a hablar de esto, porque creo que es una necesidad que tenemos todas muy importante, pero que es que solo depende de nosotras, porque ese no soy suficiente no es algo que a ti, por mucho que te parezca que venga de fuera y que te lo demuestre lo de fuera, es algo que solo está aquí y aquí, en tu corazón y en tu cabeza. Y el episodio de hoy quiero que esté muy ordenado y solo van a haber dos conceptos, pero que si los integramos ya nos van a ayudar muchísimo. El primero es sobre las comparaciones. El soy suficiente o no soy suficiente nace de que yo me comparo. ¿Por qué no soy suficiente? Porque hay alguien que tiene más. Y yo siempre me estoy comparando con aquel que tiene más, no con aquel o aquella que tiene menos. Y si vivo en el mundo de las comparaciones en el que yo siempre soy el que tiene menos, nunca voy a salir de ese no soy suficiente. Entonces, lo primero será que hablemos de las comparaciones. Y lo segundo es una frase que la acabo de adaptar, que es: tanto si crees que eres suficiente como si crees que no eres suficiente, estás en lo cierto. La frase original creo que es: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Pues esto es básicamente lo mismo, porque funcionan de la misma manera. Así que he puesto aquí un poco el esquema de hoy, que sé que hay muchas que como a mí os gusta muy ordenado. Hoy está muy ordenado. El matcha. Y empezamos por las comparaciones. Hago esta especie como de títulos como si luego fuese a venir una música que lo introduce o algo, pero la realidad es que no pongo música, entonces no pasa nada. Os la podéis imaginar. Puede ser una música tipo ascensor y un poco motivacional. En plan, tin, 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 tin. Empezamos con las comparaciones. Hace como un año hablamos de las comparaciones y es un episodio que si no lo has escuchado te recomiendo que vayas, pero hoy le quiero dar un enfoque concreto. Es decir, podemos mirar las comparaciones desde un montón de ángulos, pero el ángulo de hoy es la posición en la que yo me pongo en esa comparativa. Y es verdad que el mundo funciona a través de comparaciones. Yo soy rica o soy pobre en función de la media de riqueza mundial. Yo soy alta o soy baja en función de la media española de altura. Y sí que es verdad que hay muchas cosas que funcionan por comparativa y hay cosas que se pueden medir, como lo que es la media de altura española. Yo mido 1,75, estoy por encima de la media española, soy alta. Fantástico. Y eso es un dato. No pasa nada cuando las comparaciones son datos o son informativas. Sirven para estadística muchas veces. ¿Qué pasa cuando esas comparaciones me lo llevo a lo personal y le pongo un juicio? Seguimos con la comparativa de que yo soy alta. Si para mí ser alta, que esto lo fue verídicamente durante tiempo, fue un complejo, porque era mucho más alta que los niños en el cole, porque me veía gigante, y ahí ya estoy entrando a utilizar mal esa comparativa, a hacerme daño con esa comparativa, porque al final una cosa es un dato, una cosa es una métrica y otra cosa es el juicio que yo le pongo, que es: eso es malo, eso a mí me deja por debajo, eso a mí me hace ser inferior. Y si entro yo en este juego de comparativas en el que siempre me pongo como la que tiene menos, como la que no es suficiente, siempre me rodeo de gente que tiene más, que es más, que la quieren más, o que a mí me parece eso, porque muchas veces es que a ti te parece eso, no es que sea así, porque es muy fácil ver la abundancia en los demás y la escasez en mí. Siempre el jardín de al lado está más verde, y esto es una absoluta realidad, que esto al final es un sesgo que tenemos. Siempre vemos el jardín del otro por el efecto de halo y varias cosas que ya hemos comentado en otros episodios. Siempre vemos el jardín del otro más verde que el nuestro, pero yo lo primero que tengo que hacer es ser consciente de
de esto? Porque al final yo creo que también tenemos un poco de crisis de no sabemos la teoría. Esto yo soy la primera que me pasa porque me sé demasiada teoría. Si yo me sé la teoría me parece que ya la tengo interiorizada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos salvamos porque yo como me sé la teoría representa que la tengo integrada. Y una mierda, con todo el perdón del mundo, pero por mucho que te sepas la teoría, como realmente no la integres, que ahí hay dos cosas muy diferentes. En el cole nos parecía que sabérnoslo bien era integrarlo. Tú te empollabas bien historia, entonces ya te lo sabías, no lo tenías integrado y es como, vale, esto ya lo sé, pero es que con el tema del desarrollo personal y el tema de hablarme a mí y el tema de quererme y todo esto, no es suficiente con sabérmelo como el libro de historia, lo tengo que integrar. ¿Lo tengo que integrar cómo? Con acciones y llevándolo a cabo. Yo la historia evidentemente no la he llevado a cabo y nunca nos han enseñado a lo que he aprendido llevarlo a cabo. Entonces, esta es la primera vez, al menos a mí me pasó así, que algo que sé, que me lo sé de memoria, luego a la vida real no lo estoy aplicando o no lo estoy integrando. Y por mucho que yo en el fondo sienta como que eso lo tengo integrado, la realidad es que luego fuera no lo veo. Entonces ahí es cuando nos entran otros de cabeza en los que, ostras, lo de fuera no es como lo de dentro, no es como yo lo habría querido porque yo me sé la teoría pero luego no lo estoy haciendo, yo sé cómo hay que ser disciplinada pero luego no lo aplico, yo sé cuál es la rutina de mañana ideal pero no la tengo. Y ahí es cuando nos entran estas frustraciones que tenemos todas. Yo la primera. Y esto es lo mismo con las comparaciones, que yo sepa que me hacen daño, que yo sepa que no es bueno ponerme al final de la fila, que yo sepa que no es bueno estar constantemente en redes sociales comparándome, aunque yo lo sepa, si luego me paso 5 horas en redes sociales viendo vidas que me parecen mejor que la mía, me estoy haciendo daño, porque eso choca contra la teoría que tú ya te sabes. Entonces, por mucho que yo me sepa la teoría de que en redes sociales todo lo que veo no es cierto, si me paso 5 horas tragándome eso al día, que por cierto es la media según estatista, es que eso va a erosionando mi teoría. Si yo me digo una cosa pero luego veo que es otra, si ahí me dicen que el cielo es azul pero lo veo rojo, ¿de qué color es el cielo? Pues cuanto más lo mire, más me creeré que es rojo. Entonces lo primero que tenemos que entender es que las comparaciones las estamos alimentando con 1, redes sociales y 2, con la posición que decidimos escoger. Lo de las redes sociales, ya te lo digo, simplemente es estar menos rato, simplemente seguir otro tipo de perfiles, deja de seguir por Dios a la gente que te haga sentir menos, deja de seguir por favor a la gente que te haga sentir insegura, deja de seguir ese tipo de perfiles, porque por mucho que tú creas que hay una parte de ti que se inspira o se motiva, si la realidad es que tú sientes una angustia cuando ves ese perfil, es que ese perfil no es para ti. Aunque tenga la vida que tú quieres, aunque tú creas que te puede motivar, no. Si no te está haciendo sentir bien ahora, ese perfil no es para ti. Y lo segundo, decido dónde me pongo en esa comparativa. Cada vez que yo vea a alguien o cada vez que yo vea a algo que yo crea que no soy suficiente, que a mí me haga sentir que no soy suficiente, que a mí me haga sentir poca cosa, piensa que esto al final es algo que ya nos hemos montado en la cabeza. Es un circuito, como un caminito neuronal. Yo cada vez que veo ese input, cada vez que veo ese perfil, cada vez que pienso en aquella persona, cada vez que veo que alguien ha conseguido algo, a mí ya se me activa ese circuito mental de, ostras, esta persona ha hecho esto, ostras, ella es más que yo, ostras, yo no soy suficiente, ostras, no tengo suficiente, ostras, mi entorno es una mierda, y ya entramos ahí, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle un argumento en contra a este caminito neuronal. Tengo que saber cortarlo. Y esto ya no es la teoría, esto es cómo aplicar la teoría. Y al final simplemente se trata de en el momento en el que yo lo pille, porque a veces nos cuesta de pillar, ¿no? Simplemente me empiezo a sentir como regular, empiezo a notar que no estoy satisfecha, que no estoy contenta. A la que empieces a notar eso, porque lo primero en lo que se nota es en la emoción, y luego ya nos vamos a la cabeza y le damos tucutú, y reproducimos la emoción y tucutú, y entramos en este ciclo horroroso que todos sabemos de lo que hablo. Lo primero que tienes que hacer es darte un argumento en contra de eso. Y para esto va muy bien el tema del agradecimiento. Y es otra de esas cosas que todos sabemos la teoría, pero que no la hacemos. Y yo me esfuerzo muchísimo por hacer los agradecimientos. Y muchas veces se me olvidan, pero sé que es buenísimo y cada vez que lo hago, me hace bien. Y cuando no lo hago, me hace mal. Entonces, en esos momentos lo único que tienes que hacer, ya no te digo que te saques el papel, el boli, el journal, las 3 preguntas del día, tal. No, simplemente piensa en algo por lo que estés agradecida de ese día. Voy a hablar un poco más despacio porque siempre me decís que hablo rápido, perdón. Pero la que me pongo a hablar de esto es que de verdad, entre la emoción, la rabia que me da que haya personas que se sientan así porque yo me sentía así y todo, me acelero, perdona. Entonces, para la comparativa, lo primero que tenemos que hacer es limitar nuestro tiempo en redes sociales. Lo segundo es pillar aquel momento en el que estamos juzgándonos como menos, como inferiores, como no soy suficiente, y cortarlo con un ejercicio de agradecimiento. Está ahí la parte de la comparativa que nos puede ayudar mucho con este no soy suficiente. ¿Cuál es la segunda parte? El tanto si crees que es suficiente como si no, estás en lo cierto. Os voy a poner un ejemplo súper sencillo, todos lo habréis visto. El típico chico, chica. ¿Sabes por qué motivo? Pero que atrae, ¿no? Que es como carismático, carismática, que está seguro o segura de sí misma, que es un poco magnético, ¿no? Y que dices, ostras, pues de buenas a primeras no sé qué le veo, pero es encantador o es encantadora. Esta gente no está pensando que no es suficiente. Esta gente se cree que es suficiente. Y eso es muy atractivo. La misma persona con el mismo físico, si lleva una actitud de soy suficiente,
no tiene nada que ver con si hay una actitud de no soy suficiente. Es que ambos están en lo cierto, porque si tú ves a una persona con las dos actitudes, tú te las crees. Porque al final aquí de lo que se trata es de coger la pelota, es decir, coger la responsabilidad. Cuando yo no creo que sea suficiente, entro en el discurso que hablábamos al principio de mi entorno no es suficiente, esta persona tiene más que yo, esta persona es más que yo, esta otra persona tiene todo aquello que yo no tengo, entonces yo no soy suficiente, lo que yo tengo nunca es suficiente. Pero es que ahí estoy poniendo la responsabilidad fuera, estoy siendo víctima de lo que ocurre fuera, estoy siendo víctima de mis juicios a que otras personas tienen más que yo. Soy víctima de las películas que me monto de otra gente que me dejan en un mal sitio. Es que ojo al dato, parece rocambolesco, pero es la realidad de lo que estamos viviendo en nuestra mente cada día. Y lo contrario es coger yo la pelota, coger yo esa responsabilidad y decir, he decidido que sí que soy suficiente, porque ojo, que muchas cosas son solo una decisión. Yo he decidido que sí soy suficiente. ¿Qué hace Claudia cuando es suficiente? ¿Cómo se comporta? ¿De quién se rodea? ¿Con quién habla o con quién deja de hablar? ¿A qué dedica su tiempo? Y ahí estoy siendo esa persona que acaba siendo magnética porque siente que es suficiente, porque está segura, porque al final van súper de la mano. Si yo creo que soy suficiente, yo estoy segura, yo confío en mí misma. Y esa seguridad atrae. ¿Pero cómo genero esa seguridad? Por lo que viene de fuera. Porque si yo tengo un novio fantástico, un trabajo fantástico y una casa fantástica, ¿voy a tener seguridad? No, amiga. Porque siempre estaré, como decíamos al principio, buscando el siguiente objetivo. Nunca será suficiente. Porque es una manera de pensar. Es un mindset. Es la manera en la que te estás programando. Y lo único que tienes que hacer es cambiar ese programa partiendo del yo ya soy suficiente. ¿Qué hago diferente si yo ya soy suficiente? Y es una decisión. No tiene que pasar nada fuera de ti, no tienes que conseguir esa casa, ni ese trabajo, ni ese novio. Tú ya eres suficiente. Y en cuanto tú te creas que eres suficiente, lo demás vendrá, porque yo tengo la responsabilidad de mi vida, porque si yo actúo como si soy suficiente, mi entorno, las piezas del puzzle que van alrededor mío se van colocando con Claudia suficiente. Pero si no, se irán colocando como Claudia víctima, Claudia que nunca es suficiente, y mi red de alrededor también obrará conmigo como si yo no fuese suficiente. Tenga lo que tenga y haga lo que haga, muy contra lo que estamos pensando. Pero es que la responsabilidad empieza en ti. Y tanto si crees que es suficiente como si crees que no, estás en lo cierto. Así que yo solo te puedo animar a que limites el tiempo en redes sociales, a que te des cuenta en qué momentos te está pasando esto de que te pones a ti en un lugar inferior, que crees que no eres suficiente y te estás haciendo daño. Y tercero, que tomes la decisión ya de que eres suficiente y veas cómo va cambiando tu vida. Porque si me tengo que esperar a que me pase aquello que me tiene que pasar, me llega ese dinero, me toque la lotería, me aparezca el caballero andante perfecto, para ello eso es suficiente. Es que estás tirando tu vida. Y yo la he tirado mucho tiempo y hay ratitos que la tiro, te os tengo que decir, es verdad. Pero yo ya sé esto y os lo cuento para que tú también lo sepas y porque tú ya no tienes excusa para decir, no, es que no soy suficiente. Es que es una decisión, María. Si hay alguna María, también va por ti, María. Pero para todas es una decisión. Empieza por aquí. Así que nada, deseo que este episodio os haya gustado mucho, sobre todo os haya motivado porque este era para mí un poco el sentido de este episodio de decir, venga, va. Se ha acabado, vamos a empezar a tomar esta decisión porque en estas decisiones es en las que empieza un cambio de vida. Si es que un cambio de vida tampoco está tan lejos, quiero decir, depende de este tipo de decisiones. Y aquí estoy yo para animarnos a ello, así que os deseo una muy feliz semana y os mando un besazo. Nos vemos la semana que viene. ¡Mua!